Estamos en un momento muy intenso en la vida parlamentaria de nuestro país. Por una parte, se ha recibido ya en la Cámara de Diputados el paquete financiero para el 2023 presentado por la Secretaría de Hacienda. Por otra parte, se está discutiendo en el Congreso pues distintas iniciativas que tienen que ver con la vinculación entre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas de nuestro país. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de la diputada por el Partido Acción Nacional, Margarita Zavala. Margarita, gracias por conversar con nosotros. Y mi primera pregunta tiene que ver con el presupuesto. Hiciste una serie de observaciones que me parecieron interesantes cuando se recibió el presupuesto allá en la Cámara de Diputados. Cuéntame, ¿cómo ves este presupuesto? Bueno, muchas gracias. Al contrario, es un honor estar contigo, con tu equipo y con tu auditorio. El jueves pasado, o sea, el 8 de septiembre, presenta, pues, de acuerdo a la Constitución, el paquete económico por parte del presidente de la República a través del secretario de Hacienda, presenta un paquete económico que consiste básicamente en, primero, los criterios de política económica, que son, digamos, bueno, tú lo explicas muy bien también en Ujú. tu artículo, Es una especie de pero un resumen, sí. sí, son las estimaciones que hace un gobierno, lo cual desde ahí empezamos a dudar, para presentar la iniciativa de ingresos, de la ley de ingresos y miscelánea fiscal, y para el proyecto de presupuesto de egresos. Y entonces lo hizo el jueves y más o menos en lo que estamos revisando, pues sí me queda claro. Primero, estamos hablando del presupuesto más grande que hemos tenido en la historia moderna del país, de 8 8 billones billones. 700 mil millones de pesos aproximadamente, sí. Exactamente, por ahí. Entonces, para darles una idea, hace un año el presupuesto fue de 7 billones y en el 18 fue de 5, obviamente de Felipe Calderón, que lo conozco, el 4 billones. Entonces, sí es, por ejemplo, el doble de Felipe Calderón, 3 billones más al último de Peña. Entonces, sí estamos hablando de un presupuesto de egresos muy grande. Y que de entrada hay unas cosas que me preocuparon. Primero, y se ha señalado muy bien, una sobreestimación del crecimiento que hace pensar que se va a tener más dinero del que realmente se incluye. Y es creer que vamos a crecer a 2.4, que yo honestamente creo que no hay ni siquiera, el gobierno ha trabajado no ha trabajado ni siquiera en las condiciones para generar este crecimiento. No lo ha trabajado y se ve desde el presupuesto y desde la expresión misma del presupuesto. En lugar de invertir a pequeñas y medianas empresas, en lugar de invertir en lo que se conoce en inversión pública y en promover la inversión privada, lo que hace es generar una serie de programas clientelares que son importantes para las personas recibir esa transferencia directa que también había existido en otros gobiernos, pero que no soluciona nada si no pones alrededor las condiciones que permitan crecer y desarrollarse. Y entonces yo hacía algunas observaciones. Por ejemplo, hay en el tema de salud, que es una de las cosas que más nos preocupan, estamos hablando de que 7 de cada 10 niños no tienen el esquema de vacunación básica. Y entonces, lo que hace este presupuesto, en vez de invertir el dinero para las vacunas, lo que acaba haciendo es recortarle 16,000 millones de pesos a las vacunas. No tiene ningún sentido. De verdad, si algún problema tienen ahorita las mamás es en conseguir vacunas. Entonces, 7 de cada 10 niños sin su esquema completo de vacunación te está dando una idea de un futuro poco saludable para el país, lo cual hace carísima la vida en nuestro país próximamente para el propio Estado mexicano. Otra también, la deuda aumentará cerca de 1 billón de pesos porque previeron más gastos que ingresos y entonces es arriba de 1 billón de pesos. Es muchísimo. El otro día hacían un cálculo que eso significará que cada mexicano debe 118,000 pesos, a comparación de otros sexenios donde debían 50,000 o 60,000. Esto es el doble. Y en ese sentido, pues el presupuesto está generando también realmente el presupuesto te muestra la visión de un gobierno.
Y un gobierno que le apuesta todo a la escuela es nuestra, pero quita las escuelas de tiempo completo y las escuelas nuestra no tienen ni reglas de operación bien ni mecanismos para evaluación. Y entonces estamos hablando de miles de millones de pesos que se van a aventar sin saber cómo se va a regresar. Y luego, hoy, por ejemplo, ayer y hoy, pues una juez federal obligó a que se mantenga el programa de escuelas de tiempo completo y para eso pues no hay nada previsto, ¿no? Entonces, pues sí me preocupa el presupuesto que nos ha llegado por las mentiras en las que está basado y las falsas estimaciones, que creo que son falsas con intención de que lo sean, porque solo así llegaban a un presupuesto de 8 billones. Y por otra parte, el dinero pues está mal enfocado, porque no hay para vacunas, no hay para pueblos originarios o comunidades indígenas, no hay para pequeña y mediana empresa, pero sí hay para un Tren Maya que si el año pasado fue de 60,000 millones de pesos, esta vez es de 147,000 millones de pesos. Es enorme la diferencia. O Dos Bocas, que creo que ya se desbocó el presupuesto de Dos Bocas, y ya lo habían inaugurado, entonces no inauguraron en realidad nada y sin embargo todavía come mucho dinero, igualmente el propio aeropuerto. Entonces, sí hay para los caprichos o para las megasobras, sí hay para lo que repercute en votos, no hay para el desarrollo y entonces tampoco hay para evitar la pobreza. Al contrario, hoy tenemos más pobres y si seguimos con esta política económica, tendremos no los 4 millones de nuevos pobres, sino mucho más. Entonces, sí es preocupante, claro que daremos la batalla, pero es importante que todos miremos cómo va a ir el presupuesto, que es reflejo también del ingreso y al mismo tiempo, pues de la visión de país que se tiene desde el gobierno. Margarita, déjame hacer la anotación de que son 8,300,000,000,000 de pesos el monto total de gasto que Sí. está previsto para el año que viene y efectivamente es más de 1 billón en nueva deuda. Estamos usando el término billones en español, millones de millones, que es la forma correcta de utilizarlo. Sin embargo, parece que este tipo de gasto le está funcionando al presidente. Reparte dinero el presidente en sus programas asistenciales que se fortalecen, de hecho, en este año. La gente queda muy agradecida y lo demuestra, pues eh, demostrando que le tiene mucho afecto al presidente y lo apoya políticamente. ¿No será que pues ese es el camino al que hay que seguir en nuestra democracia? Bueno, en primer lugar, es discutible ya el tema de democracia, pero me parece que sí, es una de las tentaciones de cualquier jefe de Estado y no digamos de un populista y del populismo que estamos viviendo. Es decir, se apuesta solo a los votos y no al desarrollo. Si no da votos, ni se le voltea a ver. Entonces, si no da votos los tratamientos de niños con cáncer, sino es más efectivo entregar el dinero directo para hacerlo depender del gobierno, pues entonces la política disciplinadamente se está yendo para allá, la política de este gobierno. Pero es que es explicable lo que está pasando, pero no se vale, porque lo que yo estoy pidiendo de un jefe de Estado, de un presidente de la República, de un secretario de Hacienda, es que tenga esa visión de Estado y visión de desarrollo y que frente a la pobreza no se saque fotos, sino la saque adelante a la gente, que la saque de la pobreza y la coloque en una clase media, que le permita ser independiente, libre y así podemos crecer todos mucho más. Y en cambio, lo que yo veo sí es una actitud totalmente populista que tiene su beneficio inmediato en estas elecciones, pero ni siquiera en esta generación y ya no digamos en las que siguen. Desde luego, pues sí le funciona en términos de votos, no funciona en términos de desarrollo. Margarita, déjame pasar a otro tema. Durante el gobierno de tu marido, Felipe Calderón, se iniciaron los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la policía. Esto fue en diciembre del 2006 y la memoria no me falla, allá en el estado de Michoacán. Sin embargo, el Partido Acción Nacional se ha opuesto a la militarización de la Guardia Nacional. ¿Cuál es tu posición? ¿A ti te ha tocado ver pues que finalmente las Fuerzas Armadas son a veces la única manera de enfrentar al crimen organizado, pero por otra parte me parece que compartes conmigo y con mucha gente la preocupación de que las fuerzas de policía queden militarizadas definitivamente? ¿Cuál es tu posición?
Me parece que lo que ha faltado es una narrativa muy clara, que deba ser muy clara por parte de la oposición. Es decir, hay la mayor ola de violencia, la estamos viviendo ahora, y la causa es por no haber enfrentado a los criminales, por no enfrentar al crimen organizado. Y hoy que ya no saben qué hacer y no fortalecieron una institución civil, lo que hacen es trasladarle la responsabilidad al ejército y a las Fuerzas Armadas, lo cual es totalmente injusto. Yo no digo que no intervengan las fuerzas de seguridad, creo que el Estado, o si yo, Las Fuerzas vaya, yo Armadas. diría, sí, digamos, las Fuerzas Armadas deben, con lo que tengas, debes buscar la seguridad de las personas. Pero la clave está en que entren las Fuerzas Armadas mientras tú fortaleces unas instituciones de seguridad por la vía civil, es decir, que civiles cuiden a civiles y dejes a las Fuerzas Armadas para los temas excepcionales y también para lo que significa seguridad nacional y no seguridad pública. Y de hecho eso se hizo. Volviendo pues, al gobierno que citaste, al de Felipe Calderón, pues se hizo la parte militar y al mismo tiempo una policía federal que se recibió de 3,000 policías y acabó siendo de cerca de 40,000 policías federales. Y con esta Guardia Nacional se deshizo la Policía Federal, metió al ejército y ahora lo quiere como un brazo más del ejército. Y sin haber hecho la policía, lo que está haciendo es trasladarle el problema de seguridad al ejército, lo cual no es justo. Y en ese sentido, más el recargo de tareas a las Fuerzas Armadas, de aduanas, de trenes, de aeropuertos, pues no les está dando ni siquiera bien las estrategias de seguridad. Entonces, realmente por eso es la oposición y porque viola la Constitución, la viola en doble vía. Y yo quiero decirte además que la iniciativa que hoy se está discutiendo es una iniciativa que hasta mal redactada está, porque dice que son 9 años a partir de este decreto. ¿De cuál decreto? Pues del actual. O sea, en realidad no es hasta el 2028, sino 31. Pero bueno, más allá de esos pequeños detalles en donde se nota la prisa, no sé por qué, Ahora, me son parece. dos iniciativas. Una es la que por ley secundaria trata de modificar la Constitución. Esa ya pasó, de hecho, Sí, ya esa ya está yo ahí. creo. Y está la iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre que pide ampliar, hasta donde yo puedo ver, de 2004 a 2008, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan participar en acciones de seguridad pública. Por lo que estoy escuchando, tú no estás de acuerdo en que se haga esa ampliación, suponiendo que es hasta el 2008, que así la entiendo yo. Del 2024 al 2028. Del 2024 al 2028, sí. A ver, es que la iniciativa se basa en un artículo quinto transitorio que también Sí. es parte del orden constitucional, en la que dice que debe revisarse hasta marzo del 2024, Ujú. es decir, a los 5 años. Y yo lo que pido es que, pues, nos sujetemos a lo que manda la Constitución, no nos adelantemos a ella. Es una reforma que viola el mandato de la Constitución. Y ese es uno de los problemas que vamos a tener. Si el artículo 5 transitorio de esa reforma al 21 constitucional de 2019 te marcaba que revisaras en 5 años la, la, La bueno, la participación adscripción, o la la adscripción de la Guardia participación, Nacional en la Secretaría de pues la Defensa. esperémonos hasta el marzo del 2024 para revisar qué es lo que tenemos que hacer. Y no estamos haciendo esa recepción, sino se le está concediendo algo anticipadamente. Y yo prefiero, pues caray, cumplir la Constitución si nos las pasan a marzo del 24, que es lo que dice la Constitución, su reforma y lo que dijo el constituyente permanente, pues revisémoslos hasta el marzo del 24. Y claro, la gente va a decir, yo lo que quiero es que me den seguridad. Pues sí, pero hay Eso una dice la gente, sí. responsabilidad del Estado. Sí. Sí, y entiendo, no hay policía federal, va a acabar en esto, pero en realidad tienes que esperarte hasta el 24 y ahí revisar. Y todavía tenemos 1 año y medio para poner las bases, para ir fortaleciendo las instituciones de seguridad. Ahí debería estar el debate y Bueno, no en los años en que va a estar el ejército. Y luego mandarlo hasta el 2028, que en realidad lo manda hasta el 2031. por las razones que ya me explicaste. Y te habla de una contradicción entre lo que serían normas constitucionales, que ahorita en la Corte Interamericana se está revisando precisamente qué se hace cuando se desobedece la Constitución desde la Constitución.
Margarita Zavala, diputada por el Partido Acción Nacional, gracias por esta conversación. Al contrario, muchísimas gracias. Y sí quiero decirte que yo conozco las Fuerzas Armadas, las estamos cuidando, dándoles el papel que les toca y obligando al Estado a que trabaje en lo suyo. Gracias, Margarita, y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.